El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó la resolución de cese de hostilidades inmediato en la Franja de Gaza presentada por primera vez por Estados Unidos. Rusia y China vetaron el texto que era considerado un contundente cambio en el discurso de Washington. En simultáneo, Antony Blinken está en Israel, donde se reunió con Benjamin Netanyahu para presionar por un alto el fuego en la Franja de Gaza y evitar la ofensiva terrestre israelí en Rafah. El secretario de Estado de Estados Unidos realiza su sexta gira, mientras que las conversaciones para una tregua continúan, pero aún no se evidencian los avances. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha que busca crear conciencia sobre la descontrolada crisis que golpea a millones de seres humanos. Naciones Unidas resaltó que el acceso al agua continúa siendo sistemáticamente vulnerado. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a iniciar con el rechazo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la propuesta presentada por Estados Unidos que pedía un cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza. Rusia y China, miembros permanentes del Consejo, vetaron la resolución. Es la cuarta vez que el organismo rechaza un texto de cese del fuego en Gaza desde el inicio de la guerra. Las 3 veces anteriores fue Estados Unidos que puso su veto. Escuchemos al representante ruso ante la ONU. Al menos un cese el fuego y una liberación de rehenes no hace parte del plan. Llamo a no votar. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con Benjamin Netanyahu en Tel Aviv para presionar a su aliado. Washington se opone a una operación terrestre a gran escala del ejército israelí en Rafah y busca un acuerdo para una tregua, una visita que ocurre en medio de las discrepancias de Estados Unidos con Benjamin Netanyahu, que reiteró recientemente que esta operación es necesaria para derrotar a Hamás, pese al más de 1 millón de refugiados en la zona. Mientras tanto, las conversaciones entre Israel y Hamás, que cuentan con la mediación de Qatar y Egipto, continúan. Se han hecho progresos, así concluía un decidido Antony Blinken su viaje a Egipto como parte de su gira por Oriente Medio. Egipcios, saudíes, cataríes y jordanos. El secretario de Estado estadounidense ha mantenido una serie de reuniones para intentar negociar una tregua en Gaza. Este viernes llegó a Israel, donde Antony Blinken quiere aumentar la presión sobre su aliado para convencerle de que abandone una ofensiva terrestre sobre Rafah. Todos estamos preocupados. Hay más de 1 millón de personas en Rafah, personas desplazadas de otras partes de Gaza. Una gran operación ahí provocaría más víctimas civiles y un empeoramiento de la crisis humanitaria. Hay mejores formas de responder a la amenaza que supone Hamás. Al mismo tiempo se celebrará en Doha otra reunión menos pública entre el jefe del Mossad y el director de la CIA en compañía de Qatar y Egipto. Todo ello para esbozar los contornos de una posible tregua. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Ucrania porque Rusia llevó a cabo el mayor ataque reciente contra la infraestructura energética del país. 90 misiles fueron lanzados en al menos 7 regiones, dejando alrededor de 1 millón de personas sin electricidad. Los hechos provocaron la muerte de al menos 5 personas y heridas a otras 14. Más de 1 millón de personas a oscuras. Este es el balance de uno de los mayores ataques rusos en los últimos meses y los objetivos eran claros: atacar las infraestructuras eléctricas de Ucrania. Varias regiones ucranianas fueron afectadas por 88 misiles y 66 drones lanzados por Moscú, según apuntan fuentes oficiales de Kiev. Aunque haya habido múltiples ataques a lo largo de la noche en Kharkiv y no haya electricidad, nuestro supermercado está funcional. No tenemos problemas de energía. Estamos preparados con generadores. No hay señal móvil, por lo que no podemos comunicarnos con nuestros mayores. Tenemos que ir allí y ver si están bien. Porque efectivamente los ataques no solamente destrozaban infraestructuras. En Zaporilla los misiles mataron a al menos 5 personas e hirieron a más de 10. Moscú justifica las acciones alegando que Kiev ha lanzado anteriormente ataques en suelo ruso, tanto a zonas civiles como a infraestructuras clave como las refinerías. Desde el inicio de marzo, Ucrania aumentó sus ataques contra las refinerías rusas, una estrategia criticada por aliados de Kiev. Algunas voces desde Estados Unidos están en contra por el coste económico que ello puede representar, entre ellas el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
No alentamos ni permitimos ataques dentro de Rusia. Los ataques, según Reuters, han provocado el aumento del precio del petróleo en un 4% desde el 12 de marzo, fecha en que Ucrania bombardeó una refinería clave. Y mientras Kiev justifica sus acciones, el portavoz ruso Dmitry Peskov salió con una aclaración sobre los ataques a refinerías. Este es un asunto que compete a Estados Unidos. Preferiríamos que Estados Unidos pidiera al régimen de Kiev que abandonara su esencia y, sobre todo, la actividad terrorista contra objetivos civiles y viviendas residenciales. La destrucción de infraestructuras de lado y lado es un factor clave en la guerra de Ucrania. Este viernes se lleva a cabo el segundo día de cumbre de los líderes de la Unión Europea. El tema central de la jornada es la discusión de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, proponiendo imponer aranceles a las importaciones de granos rusos. Esto un día después de que discutieran la posibilidad de destinar lo producido por los activos rusos congelados a armamento y reconstrucción de Ucrania. En la jornada, otro punto clave es la crisis de agricultores que enfrenta el bloque. Hablamos ahora de Senegal porque finalmente el país va a las urnas este domingo en unos comicios protagonizados por dos candidatos. Por un lado, el opositor Bassirou Diomaye Faye, apoyado por Ousmane Sonko, ambos fueron excarcelados la semana pasada en plena campaña electoral. Y por el otro lado, el delfín del presidente Macky Sall, Amadou Ba, quien fue primer ministro hasta principios de mes. Los detalles a continuación. 17 candidatos esperan ocupar la jefatura del Estado, pero son principalmente dos aspirantes quienes acaparan toda la atención. Por un lado, Bassirou Diomaye Faye, el protegido de Ousmane Sonko, principal opositor del presidente Macky Sall. Si el domingo resulta elegido, promete impulsar una reforma monetaria y promover la soberanía nacional, favoreciendo las industrias locales. Confiamos en Diomaye, nos va a ayudar y va a trabajar para que los jóvenes no quieran irse del país. Todo lo que buscan en el extranjero lo tenemos aquí. Senegal es rico, pero no está bien gestionado. El opositor Bassirou Diomaye Faye también propone renegociar los contratos de explotación del gas y del petróleo senegalés. Frente a él, en la contienda, un hombre cercano a Macky Sall, su ex primer ministro hasta principios de marzo. Se trata de Amadou Ba, quien defiende el continuismo y rechaza la idea de una nueva moneda. Amadou Ba, c'est l'assurance. Amadou Ba, c'est l'ancien premier ministre du Sénégal. Amadou Ba representa la seguridad, es ex primer ministro de Senegal, es un hombre de Estado, fue ministro de Exteriores, fue ministro de Economía, conoce el Estado, por eso lo elegimos como candidato para suceder a Macky Sall. C'est pourquoi on a choisi Amadou Ba comme candidat à la succession du président Macky Sall. El oficialista quiere avanzar en el desarrollo de las redes de transporte público. Uno de sus obstáculos es la baja popularidad del actual mandatario Macky Sall, que ha enfrentado varias manifestaciones en su contra los últimos meses. Hablamos de migración y de un nuevo drama. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados anunció que más de 70 rohingyas estaban supuestamente muertos o desaparecidos desde que el barco en el que viajaban frente a las costas de Indonesia naufragó. Mientras tanto, Naciones Unidas denunció este viernes que la migración se está instrumentalizando de forma recurrente cuando los países se enfrentan a elecciones. La Organización Internacional para las Migraciones aseguró que con el récord de comicios que tendrán lugar en 2024, muchos líderes buscan ganar apoyo afectando a estas poblaciones vulnerables. De hecho, la retórica anti-inmigración es uno de los puntos clave de numerosas campañas. Vemos en todos los ámbitos a políticos que toman lo que puede ser un camino muy fácil para echarle la culpa a los inmigrantes de cualquier cosa que haya ido mal en la sociedad, ya sean tasas de criminalidad o inflación, desempleo o inseguridad, y no hay nadie que realmente retroceda. Esa es la mayor preocupación. No es lo que está ocurriendo en la vida real, es cómo eso se está incorporando a la retórica política y se utiliza para impulsar campañas. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo recibió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien pidió a los guatemaltecos que recurran a cauces legales para migrar. Esto en medio de la polémica por la ley SB4, que permitiría a la Policía Estatal de Texas detener y expulsar migrantes a México. Luis Muñoz nos amplía. Visita de alto nivel a Guatemala. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, fue recibido por el presidente Bernardo Arévalo.
La migración, en el centro del debate. De que el fenómeno de la migración es un fenómeno regional y que en consecuencia tiene que tener respuestas que se enmarcan en los esfuerzos colaborativos de los distintos países que están ubicados a lo largo del tránsito de estos flujos humanos. Una estrategia que combine la expansión de vías seguras, ordenadas y legales para las personas, con la imposición de consecuencias estrictas para aquellos que no hagan uso de esos medios legales. Pero también apoyo de Estados Unidos a Guatemala. El gobierno de Arévalo lanzó en febrero una comisión anticorrupción, una de sus promesas de campaña. Estados Unidos apoya al presidente Arévalo y su lucha por la democracia, contra las fuerzas de la corrupción y por el pueblo de Guatemala. La gira coincide con la polémica ley SB4, que permitiría a la Policía Estatal de Texas detener y expulsar migrantes a México que hayan cruzado a Estados Unidos. Mallorcas la calificó de inconstitucional, pero pidió a los guatemaltecos que acudan a las oficinas de movilidad segura. 1.500 habrían entrado a Estados Unidos así desde el año pasado, tiempo en el que la patrulla fronteriza interceptó a 285.000 guatemaltecos. La migración es uno de los quebraderos de cabeza para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien los republicanos acusan de no hacer lo suficiente. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha en la que se busca crear conciencia sobre las profundas desigualdades de acceso al líquido vital. Esta problemática está agravada por el cambio climático que ha provocado largas temporadas sin lluvias en varias zonas del mundo, aumentando el número de países con riesgo a llegar al día cero, es decir, cuando el recurso ya no sea suficiente. En México, Chile y Vietnam, el impacto de la escasez del agua se traduce en un deterioro de las condiciones de vida de sus habitantes. Patricio Peralta con el informe. De Chile a Vietnam, la sequía deja su huella y amenaza la seguridad alimentaria global. Ríos, embalses y otros afluentes han alcanzado sus niveles más bajos en los últimos años. Se llevó la agüita. Heriberto Pérez intenta sobrevivir con la poca agua que hay para él y sus animales. No llovió y todo. Está crítico. Aquí todos somos seres humanos, tenemos que tener agüita, algo, ¿no es cierto? Este embalse, una cuenca con una capacidad de 150 millones de metros cúbicos, se ha agotado por completo. El Instituto de Recursos Mundiales clasifica a Chile como uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo, que significa que la demanda de agua supera la disponibilidad del recurso. Una realidad que se extiende cada vez más en varios estados de México, tras una grave sequía a nivel nacional. Y tiene como un año que el agua no llega, a veces llegaba y ya dejó de llegar. A veces más con las puras pipas, que a veces manda el gobierno, nada más, está ahí, porque de otra forma no llega. Además de Ciudad de México, hay otras ciudades en América que están en riesgo de llegar al día cero, es decir, cuando el agua ya no sea suficiente. Del otro lado del mundo, al sur de Ho Chi Minh, en Vietnam, el granjero Tran Van Vai lucha contra la escasez de agua dulce tras una prolongada ola de calor y a la intrusión salina. Yo no sé qué hacer con esta situación. Es posible que el agua se acabe aproximadamente en una semana, porque mucha gente usa el agua del canal y el nivel de salinidad es muy alto y no se puede utilizar para regar los árboles. La sequía, que afecta directamente la producción de alimentos, pone en riesgo la seguridad alimentaria a nivel mundial. Y es que actualmente 2.400 millones de personas viven en países afectados por el estrés hídrico. Así llegamos al final de esta emisión de noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos con más información.